Origen oculto del árbol de Navidad. Una historia de magia, fe y esperanza. El invierno en el hemisferio norte es un tiempo de oscuridad y frío. Los árboles desnudos, el suelo helado y el silencio en el aire le dan un toque de misterio. Para nuestros antepasados, este era el tiempo de la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Imagínate hace miles de años, cuando el fuego era la única fuente de calor y la noche era el reino de las sombras. En medio de ese paisaje, los árboles de hoja perenne, como los pinos y los abetos, se alzaban como símbolos de esperanza. Mientras todo se marchitaba, ellos permanecían verdes, como si escondieran el secreto de la vida eterna. Los antiguos celtas y germanos observaban atentamente la naturaleza. Para ellos, cada árbol, río y roca tenía un espíritu propio, pero los árboles de hoja perenne eran especialmente venerados, ya que desafiaban las leyes del invierno. En el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, celebraban el regreso del sol. Este día era sagrado, pues marcaba el punto en el que la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz. Las familias colgaban ramas de árboles perennes en sus hogares, pensando que éstos las protegerían de las fuerzas oscuras que, según creían, deambulaban en la larga noche invernal. La historia da un salto hasta el siglo VIII, cuando San Bonifacio, un misionero inglés, llegó a Alemania con la misión de convertir a los pueblos paganos al cristianismo. Se encontró con una cultura profundamente arraigada en la naturaleza, donde el roble era un árbol sagrado. La leyenda cuenta que, en un intento por convencer a los paganos, Bonifacio derribó un roble enorme que simbolizaba al dios Thor y, en su lugar, plantó un pequeño abeto, aludiendo a la eternidad de Dios y a la idea de una fe que perdura. Con este gesto, San Bonifacio transformó un símbolo pagano en uno cristiano. Con el tiempo, esta tradición se adaptó y cambió. En lugar de simplemente colgar ramas, los pueblos comenzaron a llevar árboles enteros a sus hogares. En los siglos XVI y XVII, en Alemania, surgió la tradición de decorar estos árboles. Esto se hacía para simbolizar la llegada de Jesús, la luz del mundo, en medio de la oscuridad del invierno. Al principio, las decoraciones eran muy sencillas: manzanas, que representaban el pecado original, y velas, que simbolizaban la luz divina. La tradición alemana rápidamente se expandió, especialmente gracias a los inmigrantes alemanes en Estados Unidos y a la nobleza europea. Los cristianos de la época consideraron que el árbol podía simbolizar la cruz y el sacrificio de Cristo, y le dieron un nuevo significado a la antigua práctica de adornar árboles en el invierno. Otra historia fascinante detrás del árbol de Navidad es la leyenda de Martín Lutero, el reformador alemán. Se dice que, una noche de invierno, Lutero estaba caminando por un bosque cuando miró hacia el cielo y quedó maravillado por las estrellas que brillaban a través de las ramas de los abetos. Quería llevar esa visión a su hogar y decidió decorar un árbol con velas para recrear la escena de las estrellas en el cielo nocturno. Así comenzó la costumbre de iluminar el árbol, una tradición que sigue viva hoy. El árbol de Navidad, tal como lo conocemos, fue popularizado en el siglo XIX gracias a la reina Victoria y al príncipe Alberto. Victoria era la monarca de Inglaterra, y Alberto, su esposo, era de origen alemán. Cuando instalaron un árbol de Navidad en el Palacio de Buckingham, la imagen de la familia real posando junto a su árbol fue publicada en el periódico Illustrated London News en 1848. Esto causó sensación y rápidamente las familias en Inglaterra, Estados Unidos y Europa adoptaron la tradición. Las velas eran peligrosas y causaban incendios frecuentes, así que a principios del siglo XX, la invención de la luz eléctrica dio lugar a las primeras luces navideñas. El crédito se le da a Edward Johnson, un colaborador de Thomas Edison, quien en 1882 decoró un árbol de Navidad con luces eléctricas. Esta innovación no solo hizo que la tradición fuera más segura, sino también mucho más deslumbrante y accesible. Las decoraciones que usamos hoy en día,
también tienen raíces antiguas y simbólicas. Las esferas, que en sus inicios eran frutas como manzanas y naranjas, simbolizaban la abundancia y los deseos de prosperidad para el nuevo año. Las campanas representan la alegría y el llamado a la vida, mientras que las estrellas en la cima del árbol nos recuerdan la estrella de Belén. Todo esto proviene de un profundo simbolismo que mezcla el cristianismo con las antiguas tradiciones paganas. El árbol de Navidad llegó a América Latina con los colonizadores europeos, pero fue durante el siglo XX cuando realmente se popularizó en países como México, Argentina y Brasil. En algunas culturas, el árbol está adornado con elementos locales, como figuras de barro o de madera, o se mezcla con otros símbolos de la temporada, como el pesebre. De alguna manera, el árbol de Navidad es una de esas tradiciones que ha logrado adaptarse a los diferentes contextos culturales y ha ganado un lugar especial en millones de hogares alrededor del mundo. En la tradición nórdica, se celebraba el Festival de Yule, una fiesta de 12 días para honrar el solsticio de invierno. Durante Yule, los nórdicos encendían un tronco de madera que debía arder durante los 12 días. Este tronco de Yule se consideraba sagrado y era el precursor simbólico del árbol de Navidad moderno. Para muchas culturas, el abeto es un símbolo de la vida eterna. De hecho, la palabra árbol de Navidad no se empezó a usar hasta el siglo XIX. Antes de eso, simplemente era un árbol de vida o árbol sagrado. En el siglo XVI, Estrasburgo, Francia, fue uno de los primeros lugares en realizar una feria navideña con la venta de árboles. Hoy en día, esta ciudad es conocida como la capital de la Navidad, y su mercado es uno de los más grandes y antiguos de Europa. En 1923, el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, inició la tradición del encendido del árbol de Navidad nacional en la Casa Blanca, una costumbre que continúa hoy en día y simboliza la unidad y esperanza para el país. El árbol de Navidad es mucho más que una decoración. Es una tradición que une generaciones. Lo que comenzó como una celebración pagana de la naturaleza y la vida eterna ha evolucionado en un símbolo de esperanza, de paz y de fe en un futuro mejor. Cada vez que encendemos las luces en nuestro árbol, estamos participando en una historia que tiene miles de años, llena de magia y espiritualidad. Cuando veas un árbol de Navidad decorado este año, piensa en la historia que carga consigo, desde las velas encendidas por Martín Lutero hasta los árboles iluminados en la Casa Blanca. El árbol de Navidad ha sido testigo de muchos capítulos de nuestra historia y seguirá siendo un símbolo de luz en la oscuridad del invierno. Tal vez, en este simbolismo profundo, se encuentra el verdadero espíritu de la Navidad.